Muy buenas noches con todos y con todas. En primer lugar, saludarlos, agradecerles el interés en la materia, ¿no? Mi nombre es Ilia Milagro Javilora. Tengo la especialidad de haber trabajado más de 10 años con poblaciones vulnerables y ofrezco humildemente mi conocimiento para que pueda serles de utilidad también a todos y cada uno de ustedes. Entonces, sin más, voy a compartir mi presentación, por favor, si me autorizan. Ya pueden apreciar mi presentación. Se observa correctamente, doctora. Ya, perfecto. Entonces, miren, yo lo quería enfocar desde una visión general para luego ir pasando a cada uno de los tipos vulnerables, de poblaciones vulnerables, perdón, que han sido reconocidos por algún instrumento jurídico. Saben ustedes que en el derecho internacional hay lo que se conoce como sujetos de derecho internacional y todos aquellos que no son mencionados como sujetos de derecho internacional están incluidos dentro del sistema de derecho internacional. Vamos a verlo ahora con un poco más de calma. Vean ustedes, este es el marco legal nacional e internacional, ¿ok? En donde se mueve, digamos, esta noción, se maneja la noción de derechos humanos. En primer lugar, en nuestro marco legal tenemos, nacional, tenemos a la Constitución Política, que establece cuáles son los derechos fundamentales protegidos en el Perú. Así también, y al mismo nivel, tenemos los tratados internacionales que el Perú ha ratificado, ¿cierto? Que son convenios precisamente para la defensa de derechos humanos, pero separados en algunos casos por temáticas. Y finalmente tenemos leyes y políticas públicas de protección específica para poblaciones vulnerables. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Antes de continuar con el desarrollo, tenemos que tener claro una distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos. Derechos fundamentales son aquellos derechos que son reconocidos por el derecho interno de un país, generalmente a través de la Constitución o Carta de Derechos. ¿Ok? En nuestro caso, la Constitución Política del Perú de 1993, que aún se encuentra vigente. Y estos derechos son considerados esenciales para la dignidad humana, suelen coincidir con los derechos humanos, pero se diferencian en que su aplicación está solo limitada al territorio nacional. Es decir, los derechos fundamentales en Ecuador no son lo mismo que aquí, igual tampoco los de Colombia, igual tampoco los de Brasil. Cada país ha hecho énfasis o ha puesto especial atención o prioriza determinados derechos humanos. Okay. Y a esos, a esa parte de los derechos humanos que ha integrado dentro de su constitución, son los considerados derechos fundamentales. Es decir, en el contrato social entre gobernantes y gobernados, hay ciertos derechos que el Estado me garantiza a mí como ciudadana peruana. Esos son los llamados derechos fundamentales. ¿Okay? Y algunos de estos he mencionado, no voy a mencionar los 24 incisos del artículo 2 de la Constitución, pero a grandes rasgos son los derechos civiles y políticos, los derechos sociales, económicos, culturales, ¿no es cierto? Y los llamados derechos de tercera generación, donde están el derecho al agua, el tema del medio ambiente, todo lo que tiene que ver con derecho al desarrollo y también a la libre determinación de los pueblos. Tercera generación. Segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? El derecho, vamos a decir, a poder tener cultura de calidad, ¿ok? Educación de calidad, salud de calidad, vivienda, ¿no? Y en el primer grupo, la primera generación de derechos humanos, tenemos todo lo que son civiles y políticos, es decir, los primeros que se consagraron, porque dentro de estos, por ejemplo, está la protección del derecho a la vida, ¿no es cierto? Y todo lo que ella conlleva, la identidad, la integridad moral, física, psicológica, su libre desarrollo y bienestar, a la igualdad ante la ley, libertad de conciencia, religión, es decir, todo aquello que constituye el derecho a votar también, pero todo aquello que protegía que la persona no fuese arrestada o desaparecida sin una orden judicial, que no tuviera un juicio justo, ¿ok? Todo lo que está relacionado a civiles y políticos, toda la expresión civil y política del ser humano, pero empezando por el derecho a la vida. Entonces, dentro de este grupo que he mencionado, estas tres generaciones, tenemos pues la libertad de conciencia y de religión, esa por ejemplo, podría estar en la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. Libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento,
segunda generación también. Al honor, a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, ¿no? A la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, así como a la propiedad de todas estas creaciones. Inviolabilidad de domicilio, por ejemplo, que coadyuva a la protección del derecho a la vida en la primera parte. Legítima defensa, que coadyuva al derecho a la vida, primera generación. Libertad y seguridad personales, que coadyuva a la protección del derecho a la vida, también primera generación. Asimismo, como nunca se llega a definir todos los derechos que en el futuro puedan suceder, ¿ok? Hay un último artículo, que es el artículo 3, que prevé que esta enumeración que les acabo de manifestar no excluye los demás derechos reconocidos en el texto constitucional, como son derechos de carácter social, ¿no? Derecho a la huelga, derecho a la seguridad social, a las prestaciones de salud, a la libertad sindical, ¿no? Y los otros derechos políticos, como el derecho a la participación ciudadana o a formar parte de organizaciones políticas, sobre todo estando a un año, ¿no es cierto?, de las nuevas elecciones. Entonces, como ustedes pueden observar, estos derechos fundamentales son los que el Estado peruano le reconoce a todos y cada uno de los peruanos. Vamos ahora con este pequeño resumen. ¿Qué características tienen estos derechos? Son de carácter necesario y único. Por ejemplo, el derecho a la vida, salud, educación, es de carácter necesario y único. No puede ser reemplazado por otro. Imponen obligaciones al Estado. Son universales, es decir, le pertenecen al ser humano por el solo hecho de su nacimiento. Son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, intransferibles. El derecho, por ejemplo, al reconocimiento del propio hijo es intransferible, ¿no? Nadie va a reconocer hijo ajeno. Si yo tengo esa capacidad, puedo reconocer a mi propio hijo. Ya a falta de padre o a falta de reconocimiento del padre, recién puede haber otra persona, pero el primer derecho siempre lo tiene el padre. Es inalienable, ¿no? Cuando a un niño, por ejemplo, le dan una pensión alimenticia, ¿ok? No le dicen, le pueden discutir el monto, pero no el derecho, que la afiliación es única, ¿no? Entonces, así le hago estos ejemplos para que usted vea cómo estos derechos humanos aterrizan en la realidad del día a día de cada persona. Estos derechos fundamentales son avalados por el Estado, ¿ok? ¿Quién garantiza esto? Es el Estado, los cuales y son obtenidos desde la concepción, a diferencia de los derechos humanos que son globales y que son defendidos por las Naciones Unidas. Por ese motivo, cuando hay un conflicto y de hay una guerra, todas las Naciones Unidas intervienen en el conflicto, porque están garantizando el Tratado Universal de Derechos Humanos, que es el origen, ¿ok?, de la Organización de Naciones Unidas, que se preocupó en algún momento, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, Tratado de Versalles, tratado que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de permanentemente, la comunidad internacional se preocupa porque no quieren que suceda lo que ha pasado en estas guerras y se pusieron todos de acuerdo, ¿ok?, para firmar tratados internacionales que consagraran derechos humanos y luego cada país hizo sus derechos fundamentales de acuerdo a su propia constitución. Pero lo importante es que son protegidos, ¿ok? No están de manera declarativa, tienen garantías que los protegen. Por ejemplo, en el primer capítulo de la Constitución se empieza con los derechos fundamentales y se afirma que estos son protegidos por el Estado. Y el Estado tiene que hacerlo valer para todos y por igual. Es decir, no te doy medio de derecho a ti, cuarto de derecho a ti, no. Es el derecho íntegro para cada ser humano, ¿ok? Que se encuentra aquí, obviamente, dentro del territorio nacional. De esta manera, nosotros consagramos el respeto a la dignidad del ser humano. No hacemos distingos, no tenemos por qué hacerlos, ¿ok? Por eso es que la discriminación está proscrita en el país, está prohibida. Estos derechos fundamentales son vitales porque si no, no tenemos un pacto social, no tenemos un contrato para gobernarnos. Sería un caos si cada persona pensara que los derechos fundamentales le pertenecen solo a él o solo a ella. Entonces, ¿cómo podría haber algún tipo de entendimiento con otras personas? ¿No? Sería muy desordenado. Y llevaría probablemente a conflictos en los cuales las personas quisieran tomar la justicia en sus propias manos y volveríamos a una época de barbarie que no queremos recordar. ¿Y qué son los derechos humanos entonces?
son el espectro más grande. Ya su alcance es internacional. No es como el anterior que les acabo de explicar, que es nacional, este es internacional. Son todas estas libertades y derechos inherentes a todas las personas por el hecho de serlo, son universales, aplican a todos sin distinción de raza, nacionalidad, sexo y cualquier otra condición. Y estos están reconocidos en documentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1945. ¿No? Luego de las guerras, todos aprendimos la lección. Los países dijeron nunca más habrá un conflicto de esta naturaleza en la cual tantas personas pierdan la vida, ¿no? Y por ese motivo, ahora, en los últimos problemas que han habido con Ucrania y otros conflictos bélicos, siempre la Organización de Naciones Unidas se ha pronunciado en favor de la paz y de la protección de los derechos humanos, sobre todo de la población civil, ¿ok? Porque no tiene por qué verse perjudicado. En los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, se hizo bastante énfasis en estos 11 artículos, ¿no? Para que ustedes puedan apreciar. Soy libre e igual al nacer y todos los seres humanos deberían recibir el mismo trato. Esto viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Puedo exigir mis derechos, cualesquiera que sean, en términos globales. ¿Ok? Tengo derecho a la vida y a vivir en libertad y seguridad. Eso me lo provee, vamos a decir, este reconocimiento de 190 países que han firmado este tratado internacional. Nadie tiene derecho a tratarme como un esclavo y tampoco yo debo esclavizar a nadie. Nadie tiene derecho a torturarme. En cualquier lugar del mundo debería recibir la misma protección jurídica que los demás. La ley es la misma para todos y debe aplicarse a todos de la misma manera. Tengo derecho a recibir asistencia letrada, es decir, a tener un abogado y acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Nadie puede arrestarme o detenerme arbitrariamente ni desterrarme de mi país de mi manera injusta. Los juicios deben ser públicos y han de efectuarse en plena igualdad a cargo de un tribunal imparcial e independiente. Finalmente, tengo derecho a que me consideren inocente, ¿no? La famosa presunción de inocencia entre los abogados. Mientras un tribunal no demuestre lo contrario y si me acusan de un delito, tengo derecho a defender. Como ustedes pueden apreciar, esto que se está garantizando es lo mínimo para que internacionalmente se protege. Por eso hay tribunales, ¿no? Como la Corte de la Haya, eh, y hay otros tribunales, ¿no es cierto?, internacionales que inclusive siguen persiguiendo a los que participaron en la Segunda Guerra Mundial y andan escondidos en algún lugar, y como criminales de guerra por las atrocidades que sucedieron en aquel tiempo. Y nosotros, al haber firmado esta Declaración Universal de Derechos Humanos, ser parte de este tratado internacional, reconocemos la autoridad de estos tribunales internacionales. ¿Sí? ¿Y qué son los derechos humanos también? Los derechos fundamentales y los derechos humanos, entonces, son conceptos relacionados, pero no idénticos. Los derechos fundamentales son los reconocidos por la Constitución de un país y los derechos humanos son universales y se aplican a todas las personas en el mundo. Los derechos fundamentales son del ámbito nacional y los derechos humanos del ámbito internacional. Y el 10 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día de los Derechos Humanos. Y como ustedes pueden apreciar, ¿no? Aquí en esta viñeta, que esta figura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Reconoce todos los años a los peruanos y peruanas en su diversidad y promueve defiende e intenta garantizar los derechos humanos de toda la población en igualdad. Ahora, con respecto a las poblaciones vulnerables, ¿quién es el autorizado para decir que tal población es vulnerable o tal otra población es vulnerable? Si bien es cierto, existen investigaciones que hace tanto sociedad civil como el Estado para determinar quién es más pobre, quién es más necesitado, quién está más enfermo, quién tiene menos educación, ¿no? En base a los censos, a la encuesta nacional de hogares, al sistema de focalización, CISFO, ¿no? Se hace una serie de investigaciones, pero hay un solo ente rector que es el que determina cuándo estamos hablando de una población vulnerable. Este ente rector es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones. En su última ley, 30364, ¿no? Que es la ley
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, vistos como un sujeto de derecho, tanto en lo individual como en conjunto, ¿no? Ha señalado que son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres adultas mayores y mujeres en toda su diversidad y en todas sus etapas de vida. ¿Ok? Estas son las consideradas poblaciones vulnerables. Hay muchas otras, seguramente, que son víctimas de exclusión y son víctimas de discriminación, pero no están consideradas como poblaciones vulnerables en ninguna norma, solo estas que estoy precisando. ¿Ok? Entonces, en relación a los niños, niñas y adolescentes, tenemos algunos desafíos persistentes. Lo he denominado de esta manera, tratando de englobar pues, todo lo que afecta a los niños. En relación al trabajo infantil, por ejemplo, usted camina por el centro de Lima y va a encontrar un montón de niños que son los trabotas, ¿no? Sus padres los dedican a la mendicidad, porque no creo que los niños lo hagan de motu propio, porque no entienden ni siquiera lo que hacen. A veces hemos conversado con niños de la calle y le decimos, pero ¿y por qué estás aquí mendigando a las 11 de la noche, sin zapatos, en invierno, está lloviendo, en el centro de Lima? Yo no estoy mendigando, yo estoy trabajando, igual que mi mamá. Mi mamá y mi papá trabajan así, yo también trabajo, yo también ayudo con la comida. Es decir, estos niños son privados de su infancia, de su educación, de su salud y ponen en riesgo su vida en condiciones deplorables. ¿Ok? Y ellos creen que están trabajando. Por supuesto, esa no es la definición del trabajo infantil. A grandes rasgos, la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y el Perú en general está en contra del trabajo infantil, pero reconoce que el trabajo infantil y la capacidad para asociarse como niños, niñas y adolescentes a partir de los 12 años, siempre y cuando este trabajo no represente un riesgo para su vida o para su salud. Mendigar, obviamente, es completamente descartado, eso no se considera trabajo, eso se considera una afectación, ¿ok? De los derechos fundamentales del niño, ¿no? Eso es un delito. ¿Pueden esos padres perder la patria potestad por dedicar a sus hijos a la mendicidad? Sí, la respuesta es sí. Entonces tenemos, entre el tema de trabajo infantil, cifras bastante alarmantes. Tenemos niños trabajando en ladrilleras, tenemos niños trabajando en minería ilegal, esa es una de las peores ocupaciones. Tenemos niños que están siendo explotados sexualmente, ¿no? Todo lo que he mencionado son delitos. Entonces, en ese caso, estas manifestaciones contra esta población vulnerable son tratadas por el Código Penal. El Código Penal per se, ¿ok? Al saber que esta es una población vulnerable, cualquier afectación a una población vulnerable, en el caso de niños, niñas y adolescentes, es considerado delito. En esa misma línea de pensamiento, firmamos en el año 1982 la Convención de los Derechos del Niño. Y a partir de ahí asumimos el aterrizaje de los derechos humanos en derechos fundamentales y en derechos focalizados en niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Por eso, por ejemplo, el niño puede hacer uso de la palabra en un proceso en el cual se está discutiendo su tenencia. El niño de 10 años se puede parar frente al juez y decirle, mire, señor juez, yo no me quiero ir ni con mi papá ni con mi mamá. Todo el día discuten, me hacen la vida imposible, uno me da órdenes, el otro me da contraórdenes, uno me habla mal del otro. Y así, señor juez, yo no quiero ir a la casa de ninguno de ellos. Yo quiero ir a vivir con mi abuelita. Y el juez le pregunta, ¿tu abuela te trata bien? Sí, ella me trata bien. Mientras ellos están peleando, mi abuela se sienta conmigo, come conmigo, me ayuda a hacer la tarea. Ellos siguen peleando, o me tratan mal, o me interrogan, ¿no? Y yo prefiero ir a vivirme con mi abuelita. Y el juez le da la custodia a la abuelita, no, el juez tiene que decidir por uno de los dos padres. ¿Qué hace? Manda terapia psicológica a todos. Y si eso no funciona, puede considerar darle provisionalmente la tutela a alguien más de la familia. Así es como aterrizamos la Convención de los Derechos del Niño en nuestros procedimientos internos. Porque tenemos también la Ley 30364, la Ley contra la Violencia que señalé hace un minuto, en donde el maltrato al niño, el maltrato psicológico al niño está completamente prohibido. Es considerado una manifestación de violencia contra esta población vulnerable. Por eso la ley es contra violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Dentro de estos integrantes del grupo familiar están los niños, niñas y adolescentes.
Por eso, por ejemplo, otros desafíos que se han presentado es qué pasa cuando el padre mata a la madre delante de los hijos. No pasa nada. Ese niño no queda completamente traumatizado. Por supuesto que queda completamente traumatizado. Y por eso es que la custodia, la tenencia, nunca se la van a dar a los abuelos paternos. Se la van a dar a los abuelos maternos de preferencia. Se dan ustedes cuenta cómo vamos aterrizando desde los derechos humanos y vamos decantando en especificidades. También tenemos una ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños. Esto a raíz de que nuestro Código Civil del 84 decía lo siguiente. Los hijos pueden ser corregidos moderadamente por los padres para imponer la disciplina, qué sé yo, como pauta de crianza. La palabra moderadamente nunca tuvo un parámetro. Y entonces teníamos escenas de televisión en los cuales los padres ahogaban a los hijos para corregir su comportamiento o golpeaban, vamos a decir, brutalmente a sus hijos e hijas como pauta de crianza. Entonces se tuvo que sacar esta ley porque definitivamente no se acepta en el Perú como pauta de crianza la violencia. Que la letra con sangre entra. En este siglo no. No es civilizado, no es humano de manera abusiva castigar a un niño, dejarlo encerrado, no darle de comer, no vestirlo, no asearlo. El niño por sí solo no puede hacer estas cosas. Entonces, también el decreto legislativo 1297 permite que si los padres no son responsables y son padres negligentes, pueden perder la custodia de sus hijos. Ejemplo, un niño llama y dice, ¿no? O alguien se entera o alguien avisa al Ministerio de la Mujer que hay un niño que está siendo maltratado terriblemente, que lo oyen llorar todo el día en el edificio, pero que no pueden hacer nada porque los padres, uno es alcohólico y el otro es drogadicto. Entonces se presenta el Ministerio de la Mujer, le toca la puerta y encuentra a 3 niños en la misma situación. A los padres completamente presos de sus adicciones y sencillamente lo que hace es retirar a los niños de este ambiente que es tóxico para ellos, es nocivo para su desarrollo integral, ¿no? Y además los padres no trabajan, todo lo que perciben lo dedican al vicio, sus hijos no están aseados, están enfermos, están débiles, están anémicos. Entonces se les retira y se les lleva a un hogar. Y luego empieza todo un proceso judicial para declarar, de ser el caso, la desprotección familiar y luego declarar al niño en abandono y luego el niño podrá entrar en adopción si es que no viene ningún otro pariente. Nos ha pasado que cuando hemos rescatado de familias con vicios, ¿no? Inmediatamente ha aparecido la hermana, la abuela, la prima, y diciendo, ¿no? Por fin rescataron a los niños. Ahora yo me voy a hacer cargo, dijo la tía. Y la gran pregunta que le hacíamos, señora, es, ¿quién le ha dicho a usted que es competente? Si usted sabía de la situación de los niños, ¿por qué recién habla? No, que yo no podía denunciar a mi propia hermana. Ya, señora, usted no es candidata. Así sea la hermana. Porque usted ha demostrado ser negligente. Tenía conocimiento y no hizo nada. Y tenía conocimiento de años. Esa no es una madre una señora a la cual se le puede encargar los hijos. Finalmente, los 3 niños fueron a parar a manos de los abuelos paternos que todavía eran jóvenes y que ellos decidieron pues hacerse cargo de los niños. Con el paso del tiempo, cuando los abuelos ya fueron mayores y nadie se quiso hacer cargo de los niños, los padres consintieron y firmaron y los dieron en adopción. Y les ha ido bien a los 3 niños, no se preocupen. Los niños fueron adoptados tarde, pero fueron adoptados los 3. Y por una familia que respetó el hecho que eran hermanos y adoptó a los 3 juntos. 2 niños, una niña. Entonces, de esta manera, estas modalidades, vamos a decir, estas leyes, lo que hacen es, toman la situación en la que el niño se encuentra, sustentan frente al juez en base a los derechos humanos, en base a los derechos fundamentales, empiezan su exposición en el expediente tomando todo lo relacionado al interés superior del niño, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Niños y Niñas Adolescentes, ¿ok? Hasta aterrizar en derechos específicos, situaciones específicas. Entonces, para violencia y abuso tenemos la ley 334, el Código de los Niños y Adolescentes, y también podemos pedir medidas de prevención y protección, es decir, como el retiro de los niños en previsión de que se encuentran en un ambiente inadecuado para ellos, ¿ok? Y si les están golpeando,
que les están maltratando física o psicológicamente, en base a evaluaciones, esos niños ya prácticamente no van a regresar a ese hogar, porque los padres, cuando son retirados de esa manera, los padres continúan en su vicio y no se preocupan de recuperar a sus hijos. Esa es lamentablemente la verdad, ¿no? Todos los casos que podía apreciar, ninguno ha dicho ayúdeme a desintoxicarme, y quiero recuperar a mis hijos. Nunca he tenido ese caso con personas que están en vicios, lamentablemente. Sí lo he tenido con señoras que se dedicaban al... La prostitución no es tan prohibida en el Perú, ¿ok? Pero sí se exige que por lo menos la madre, ¿no? La señora que se dedica a la prostitución, pues no esté ausente en la vida de su, ¿ok? Que no parezca la tía, o sea, que el niño tenga cierto apego afectivo, que al niño no se le explica nada absolutamente, ¿no? De a qué se dedica la señora, no es eso. Es que el niño tiene que tener identificación con la madre debe saber cuál es su comida favorita, la madre debe estar pendiente de las necesidades del niño, no dejarlo con terceros todo el tiempo, ¿no? Cuando ha sido así, se han hecho planes de trabajo para lograr el reapego, o sea, vuelta a unir la afinidad que debe existir entre madre e hijo. Y en un caso que tuvimos así, sí se logró el reapego y también se le apoyó a la señora para buscarle empleo de otro tipo, ¿no? De otra naturaleza. Educación y salud, brechas significativas hay en el acceso y en la calidad. Un niño en el área rural que está a punto de nacer, ¿ok? La señora tiene que viajar 3 días para llegar a una posta para que le puedan apoyar a dar a luz porque tiene algún tipo de complicación. En el área urbana eso no pasa. Tiene cerca los servicios. O sea, todavía tenemos esos desafíos en los cuales tenemos una alta tasa de mortalidad materna y lamentablemente también a veces del bebé, ¿no? Tampoco las mujeres tienen mucha capacidad de negociación en el tema sexual reproductivo con sus respectivas parejas, ¿no? Tienen embarazos y a veces llegan a tener 10, 12, 15, 18 hijos, ¿ok? Entonces hay brechas significativas también de acceso a la educación en niños, niñas y adolescentes. Y cuando la mujer sale embarazada alrededor de los 12, 13 años, todavía hay lugares, hay colegios, hay centros educativos en donde ya no la reciben a ella con su barriguita. No la reciben. Le hacen pasar vergüenza, la condenan, ¿no? Cuando en realidad esa niña no recibió educación sexual, vamos a decir, apropiada para poderse proteger, para poder entender qué es un acto de intimidad, qué es un acto sexual, o simple y sencillamente fue violada. No tiene responsabilidad en el acto, pero sin embargo, el embarazo en adolescentes, estudiantes, se convierte en un estigma, ¿ok? Y eso va en contra de sus derechos fundamentales. La mayor parte de los casos que estamos viendo ahora, la adolescente decide, cuando ya, digamos, es notorio el embarazo, decide llevar sus clases por la vía virtual y luego ya retornar al colegio. Pero ahí le asiste a ella el derecho de tomar la decisión si da a su hijo en adopción o le pone sus propios apellidos y los reconoce. Porque hay una pregunta. Me apareció. Bueno, no hay ninguna. Me avisan si hay alguna pregunta hasta este punto. Vamos a ver ahora derechos de las mujeres, violencia y discriminación. Bueno, ustedes saben que al mes perdemos 12 mujeres víctimas de feminicidio. El feminicidio ha pasado por varias etapas para ser reconocido desde el año 2012 a la fecha. Hemos tenido feminicidio íntimo, es aquel cometido entre la pareja. Feminicidio no íntimo es aquel cometido por un varón que no conoce a la pareja o que no ha tenido ninguna relación anterior con esta pareja, ¿no? Y el feminicidio referencial es aquel en el cual se interpone y salva, vamos a decir, a la persona que iba a ser la víctima, se interpone en medio del arma. Puede ser un cuchillo, puede ser una pistola, puede ser cualquier, intentó la madre o la hermana o la tía o la abuela o alguna otra mujer, intentó defender a la persona que iba a morir y normalmente murió, ¿no? Este es el modelo de feminicidio referencial. Si ella quiso
defender a la potencial víctima y finalmente terminó siendo la víctima. Estos tres tipos de feminicidios son reconocidos en el Perú. En algunos casos no se evidencian en las cifras estadísticas, pero lo cierto es que tenemos feminicidios, por decir casi 500 feminicidios al año registrados, perdónenme, registrados. Es decir, hemos visto el cadáver, hemos tomado notas, el Ministerio Público ha hecho su trabajo, el Poder Judicial ha hecho su trabajo, y aunque no se haya encontrado el autor finalmente o esté este prófugo, se ha registrado esa muerte. Pero lamentablemente es solo el 20% del total de muertes femeninas que no se logra encontrar a la persona. Al menos eso es lo que dicen las investigaciones de las universidades. Y aquellas personas que sufren violencia en el hogar, también la cifra es la misma, no se llega a denunciar. Nosotros tenemos más o menos el Centro de Emergencia Mujer tiene alrededor de unos 50.000 a 80.000 casos al año o más. El Ministerio Público tiene el doble y la policía tiene el quinto. ¿Por qué hay esa disparidad? Porque a veces no se encuentra el cuerpo, no llega a formularse una acusación definida, el Poder Judicial saca la sentencia pero con bastante retraso. Finalmente, pues no hay justicia para las víctimas, lamentablemente, ni tampoco para sus parientes, ¿no? Es un delito que avanza pero muy lento, ¿no? Otros países ya tienen 7 tipos de feminicidio. Nosotros con las cosas tenemos 3, de los cuales en realidad se aplican 2, ¿no? El tercero lo consideran asesinato en primer grado, cuando es tal, que es en un contexto de violencia familiar, ¿no es cierto? Que es una de las características, y cuando esta violencia se da en un contexto de violencia familiar cuya consecuencia es muerte, se debe considerar como feminicidio. En relación al acceso a la justicia, muchas mujeres no denuncian por no conocer el procedimiento y en un gran porcentaje porque dicen que no las atienden. Estamos hablando del tema de violencia familiar en primer lugar. No las atienden, o sea, no toman en serio sus denuncias, o como el procedimiento es bastante largo, casi 7 meses, y ellas no pueden estar al pendiente de ello durante tanto tiempo, en algunos casos regresan con la pareja abusiva, en otros casos se mudan a otra región y se llevan a sus hijos, en otros casos regresan a vivir con sus padres, y en otros casos, como son dependientes económicas, y si no sus hijos no estudian en el colegio, regresan a vivir con la pareja abusiva. Entonces, inclusive a veces esto se reconcilia. Y esto tiene que ver con un tema de un síndrome que tiene la mujer y también el hombre, cuando también sucede lo mismo con él, que en realidad es un 13% de casos versus toda la diferencia son mujeres, dependencia emocional. Tiene que ver mucho con factores de riesgo, ¿no? Como cuáles, por ejemplo, que la mujer no tenga parientes en Lima, que no tenga amigos, que se haya peleado con su familia cuando se fue de la provincia y se vino a Lima, no tiene a quién acudir, no conoce la información, no tiene amigas, no tiene compañeras de trabajo, no tiene trabajo, ¿ok? Todas estas carencias hacen que la persona regrese a la relación. Si no es con este señor, con algún otro con un perfil parecido. Entonces, todas esas son estereotipos que hay que ir resolviendo con el paso del tiempo, y me parece que la ley 3364 va bien encaminada con las medidas de protección que le concede a las mujeres, tales como retiro del agresor del hogar, impedimento del uso de arma de la otra parte, impedimento de comunicación con la víctima y sus familiares por cualquier medio, ¿no? Inventario de sus bienes comunes, ¿no? Para que no sea que la señora cuando vuelva encuentre vacía la casa. Y me ha pasado con una clienta que regresamos y su casa estaba vacía. Con la suerte que la señora del primer piso, que todo lo sabe, ¿no? Le dijo, mira, tus cosas se las ha llevado la agencia de mudanza tal, aquí me han dejado una tarjetita, ¿no? Y con ellos tienes que conversar para recuperar tus cosas. Y había sido el esposo el que se había llevado todo, pero gracias a Dios la señora pudo recuperar todo, con ayuda de la policía. Entonces, el acceso a la justicia para estas personas que he comentado, que han obtenido su medida de protección, es perfecto. Inclusive como medida cautelar le dan una asignación provisional, perdón, como medida de protección le dan una asignación provisional de emergencia, que tiene que pagar la otra parte. En el juicio nos vemos, ¿ok? En esta primera parte tutelar en que ella denuncia, el juez no verifica nada de lo que ella está diciendo.
Se evalúa el riesgo que ella tiene, la amenaza, la vulnerabilidad en la que ella se encuentra, y se dice, no, esta señora está en un nivel de riesgo muy severo. Esta señora hay que hacer retiro del agresor del hogar. Y lo retira. Entonces la señora ingresa nuevamente al domicilio con sus hijos, cambia las chapas de la puerta y ya por lo menos hay seguridad para ella. Entonces, estas medidas han salvado la vida a muchísimas personas. Solamente en lo que va del año 2019 a la fecha, se han concedido más de 800.000 medidas de protección. O sea que usted la cuenta 800.000, ¿no? En tentativa de una violencia peor, en amenaza y en vulnerabilidad de la persona o de la familia, versus el poquito de denuncias que recibe. Entonces quiero que se dé cuenta que si yo sumo las tentativas de lo que le pudo pasar, tentativa de feminicidio, tentativa de agresión grave, tentativas varias, y lo sumo a lo que realmente pasó, si sumo todo este universo, ¿ok? Es como triplicar la cifra. Y me doy cuenta por la cantidad de medidas de protección que se han otorgado. Entonces aquí hay que tener una lectura muy fina de las estadísticas para darnos cuenta que el problema es mucho más grande de lo que se ha dimensionado, pero yo creo que vamos muy bien caminados con las medidas de protección. La medida de protección ha hecho que mucha gente logre, ¿no?, tener el coraje para salir y denunciar y acceder a la justicia real. En relación a la participación, perdón, en relación a los derechos de las mujeres, hay tres autonomías que el Estado le garantiza a la mujer. La autonomía física, es decir, no ser víctima de ningún tipo de violencia física. La autonomía económica, es decir, la mujer tiene la capacidad de convertirse en una emprendedora y manejar sus propios recursos y nadie se los puede quitar. ¿Ok? Y por nadie, entiéndase, la pareja abusiva o algunas otras circunstancias que se pueden presentar. Y sus derechos sexuales y reproductivos. Ella tiene derecho a elegir y planificar cuántos hijos quiere tener, cuándo los quiere tener, ¿ok? Y qué medidas de protección le ofrece también la salud del Estado peruano para que ella pueda cuidar su cuerpo, ¿no? Y estar lista o preparada para el momento en el cual la pareja ha decidido tener. Para todo ello, hay algo adicional que es la participación política. Entonces, de estas cuatro, vamos a decir, autonomías, se ha encontrado que aquella que realmente marca diferencias es la autonomía económica. Pero aquella que marca tendencias, ¿ok? Que la tendencia no alcanza solo a ella, alcanza a muchas otras mujeres. Aquella que marca tendencia en el lenguaje de la juventud, son cuando las mujeres ejercitan un rol político. ¿Por qué? Porque están siendo miradas, están siendo apreciadas, ¿ok? Yo las estoy mirando como una posición de autoridad, como una posición de poder, como una posición de logro, una posición de éxito, ¿no? Y de reconocimiento. Y además ellas se están introduciendo en la agenda política, es decir, de los problemas políticos, los problemas a los cuales se está llamado a resolver el Poder Ejecutivo, están poniendo y posicionando temas de mujer. Es como cuando no teníamos la ley 3064. Vinieron un grupo de congresistas mujeres que sacó adelante esa ley dentro del Congreso y logró la cantidad de votos necesarios para que se apruebe. Si no, seguiríamos con la ley anterior. La ley anterior, ¿dónde me protegía? Lo que me pase en mi casa, pero no en la calle. Esta nueva ley me protege contra 21 modalidades de violencia basada en género y 4 tipos de violencia: física, sexual, psicológica y patrimonial. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con el manejo de sus recursos. Dentro de estos 4 tipos yo tengo 21 modalidades que incluyen trata de personas, violencia contra mujeres afrodescendientes, violencia contra mujeres andinas, amazónicas, perdón, indígenas y amazónicas, violencia obstétrica, ¿no? Que la violencia obstétrica ni siquiera está reconocida en el Código Penal, pero me reconoce el derecho por lo menos. Ya veré qué otra pena se le aplica, pero me reconoce el derecho, serán lesiones. ¿Ok? El feminicidio, la violencia de pareja, la violencia en conflicto social, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un poco más de calma. Pero esto es lo que podría comunicarles y comentarles. Y en relación a la discriminación que se produce contra las mujeres puede ser por raza, puede ser por religión, puede ser por muchos motivos, pero básicamente por sexo, por género. ¿Ok?
Aquí les doy todo el marco jurídico internacional que ustedes lo pueden apreciar, empezando en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya les comenté, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y estos últimos tres que están en color morado son aquellos que de manera más específica prohíben la violencia contra la mujer, prohíben la violencia contra también cualquier otra persona, pero específicamente hablan de formas de discriminación contra la mujer. Aquí está el marco jurídico internacional, ¿ok? Y también estas son las 19, ahora son 21 porque han aumentado dos más, ¿ok? Violencia en relación de pareja, feminicidio, trata, todo esto está en la ley 3034. ¿Quiere decir que todo se va a atender por la ley 3034? No, no. Alguna de estas violencias sí. Por ejemplo, violencia de pareja se va a atender por la ley 3034, ¿ok? Pero todas las demás tienen su propia norma. Casi siempre son delitos y están en el Código Penal, ¿no? Hostigamiento sexual, por ejemplo, tiene multa. Cuando no se llevó bien a cabo la prevención y la atención del hostigamiento sexual en una empresa privada y esta persona denuncia, la empresa tiene multa. ¿Por qué? Porque no investigaron, porque no se preocuparon. ¿Ok? Violencia sexual también se atiende por la ley 3034 y cuando se comprueba, solo la ley 3034 lo que brinda son las facilidades para el acompañamiento de la víctima hasta el final del juicio, ¿no? Preparar pues todos los alegatos, etcétera, toda la defensa de esta víctima, pero la violencia sexual se rige también por el Código Penal, la norma es por el Código Penal. Vamos a ver más adelante, ¿no? Todos y cada uno de, aquí tenemos la definición de feminicidio y bien claro dice, ¿no? Cuando el feminicidio se produce en el contexto de violencia familiar. Todos los contextos están aquí y cuáles son sus agravantes también. Por ejemplo, si está en estado de gestación, nuevamente hace referencia a población vulnerable, como menor de edad o adulta mayor. Víctima que se encontraba, a la que se encontraba cuidando, si la víctima fue sometida a violación primero y feminicidio luego, si tiene discapacidad, si fue sometida a trata o explotación, si el crimen se cometió en presencia de niños, niñas y adolescentes. Es decir, no toma en cuenta, no se midió, no percibió, no se percató, pero había niños que veían el crimen y no le importó a la persona. ¿Sí? Y a esos niños quedan pues afectados. Entonces, el no haber previsto esto, ¿ok? Inclusive hay una sentencia en la cual este señor cita a la señora y le dice, mira, se me ha acabado mi yape, mi monto de yape diario, dando un ejemplo. Por alguna razón logra convencer a la señora que el yape no funciona, que la cuenta la cerré, etcétera. Por la razón que sea, la señora confía en este señor porque durante 2 años le ha estado pagando y pagando y pagando la pensión alimenticia. Se va con sus dos menores hijos de la mano para que también puedan visitar al papá, ¿no? Porque siempre su régimen de visitas, todo estuvo correcto. ¿No? Durante 2 años no hubo ningún problema. Entonces la señora ingresa y le dice, mire, acá he comprado unos juguetes, que entren a jugar acá los niños. Cierra la puerta con llave y deja a los niños ahí. Y luego se están dirigiendo a la sala, a la cocina y en ese escenario mata a la señora. No está de más de escribir los detalles. Les diré, murió la señora. Y entonces los gritos de la señora, estas criaturas sí lo escuchan. Cuando las criaturas son interrogadas en la cámara Gesell, sí escuchan. Otras personas que trataron de intervenir para detener al feminicida no lo lograron y también sufrieron lesiones graves. ¿Ok? Entonces teníamos testigos. Finalmente al señor lo atrapan, ¿no es cierto? Pues sale huyendo, pero lo atrapan. Le hacen evaluaciones psicológicas a los niños y los niños están completamente traumatizados. Entonces el abogado que defendía a la familia invoca este inciso séptimo, este agravante, y pide una pena mayor a 20 años. Y el juez en su desarrollo señala que efectivamente el crimen se cometió en presencia. Si bien es cierto, los niños no vieron, los niños sí escucharon, los niños sí sufrieron, los niños van a tener pesadillas de esto el resto de su vida. Entonces, para el juez en su interpretación, presencia no quiere decir ver,
Quiere decir estar en el lugar de los hechos y lo sustenta muy bien. ¿Ok? Eso lo comento para que usted también lo pueda tener, eh, si es que usted es penalista, le pueda servir. Se puede invocar cuando el niño, aunque haya sido de lejos, ha logrado percibir y darse cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, esto es lo que acabo de explicar, se los voy a dejar, ya usted lo puede mirar. Adicionalmente, cuando hablamos de discapacidad, también estamos hablando de una persona vulnerable. Aquí, por ejemplo, tenemos una potencial persona que está agrediendo a una persona que no puede defenderse, ¿ok? Pues es una persona con discapacidad. Y al momento de cometerse el delito, la víctima tiene un tipo de discapacidad que le impide definitivamente repeler la violencia. Hay un mayor desvalor en la circunstancia porque la persona se aprovecha de la desventaja que tiene la persona con discapacidad. La pena es mayor también. Igual en el caso de que esté dedicando al niño a trata o a la persona adulta a trata, que si estuviera presente cualquier niño, ¿no? Si la persona estuviera bajo el efecto de drogas, si además de estar embarazada estuviera con discapacidad, serían dos condiciones, ¿ok? Dos condiciones de desventaja, más el atentado a dos vidas, al concebido y a la señora. Entonces aquí la pena es de cadena perpetua. Eh, en realidad, en relación al tema de feminicidio, la doctora Marilena Ledesma en el expediente 3378, acción de amparo que llega a las últimas consecuencias del tribunal cuando ella era tribuna, ella era magistrada en el tribunal, ella dice, le explica, ¿no es cierto?, al señor que se queja, dice, mi señora le han hecho la ficha de valoración de riesgos para evaluar si ella ha sido violentada o no por mi persona. Yo no he tenido la oportunidad de defenderme. Yo quería contradecir lo que ella estaba diciendo. Señor, ese instrumento no era para que usted contradiga nada. Ese instrumento era para medir el riesgo de ella. Usted no podía participar. ¿Ok? Y luego la otra Marilena Ledesma hace todo un sustento en relación a temas femeninos, al de género femenino, en defensa de que el delito de feminicidio no solamente podría ser cometido por un hombre, sino que también podría ser cometido por una mujer. ¿Ok? Y además señala que no es que la mata por solamente ser mujer, sino porque la mata tratando de dominarla, someterla a su voluntad. Y eso es lo que en lo que ella hace énfasis. Aquí les estoy dejando el resumen que ya por motivo de tiempo, como tengo que tratar algunos otros temas y quiero dejar bastante tiempo para sus preguntas, lo voy a dejar, pero básicamente el resumen es ese. Tenemos trata de personas, aquí les voy a explicar mejor con una figurita. Trata de personas es otra modalidad de violencia basada en género dirigida contra las mujeres por su condición de tal, entendiéndose por condición de tal un contexto en que tienen completamente sometida su voluntad, sustraída su voluntad o su posibilidad de reacción, como por ejemplo en el caso de trata de personas. Por ejemplo, aquí tenemos a una adolescente que está siendo canjeada, vendida, ¿no? Entre un cliente y un tratante, y ella es, vamos a decirla, considerada como la mercadería. ¿Ok? Está cosificada. Aquí están todos los propósitos de la trata de personas. Estos, dichos soldados, fue lo que pasó durante la época del terrorismo. Entrenaban a los niños de manera obligada, obviamente el niño no estaba buscando eso. Mendicidad forzada, que ya les expliqué, explotación sexual, que acabamos de explicar. Casamiento forzado. Este es un tratado internacional, entiendan ustedes que hay otros países en donde se permite que un hombre de 33 se case con una niña de 10. ¿Ok? Entonces, en estos países se está combatiendo, ¿no? A nivel internacional, que no hayan casamientos forzados. Las personas tienen una edad para casarse. ¿Ok? Por eso es que nosotros hemos elevado la valla. ¿Ok? Y ahora los matrimonios son de 18 años para arriba. Ya no hay matrimonios de 16 con dispensa, ya eso ha sido proscrito.
Las personas tienen que esperar por lo menos hasta los 18 años para poder contraer matrimonio. ¿Quieren tener relaciones sexuales? Perfecto, que las tengan. Pero su unión se verá consagrada legalmente a partir de los 18 años. Venta de niños es cuando existe mucha demanda en otros países donde la gente es infértil y no tiene hijos, ¿ok? Y entonces personas, ¿no?, tienen hijos bajo un acuerdo, bajo un contrato privado, y luego esta criatura es registrada como que ha nacido en el Perú, pero producto de las relaciones entre A y B, ¿no? Y A y B se van fingiendo que el niño ha nacido y que es hijo de ellos, ¿no es cierto? Y lo presentan. Y bueno, hay un intercambio de dinero a cambio de esa criatura. Y viajan a otro país a hacerlo. Hay otros países donde esta práctica que se llama maternidad subrogada, eh, vamos a decir, está permitido. Estados Unidos es uno de ellos. ¿Ok? En Estados Unidos existe la maternidad subrogada. También existe la trata de personas. Quiere decir, una persona que tiene hijos con el ánimo de vender a su hijo. Ustedes me dirán, ¿cómo eso es posible? Bueno, es una transacción. Ellos lo ven como una transacción. No es esa, obviamente, la intención de la norma que permite la maternidad subrogada, pero en la vida real es lo que pasa. Y esto también lo combate, pero a veces no con tanto éxito. Y bueno, luego tenemos, perdón, el secuestro de personas con el ánimo de sustraerle los órganos y vendérselos al mejor postor. Y finalmente varones que son engañados con promesas de trabajo, viajan a otras regiones, a otros países, y cuando llegan les quitan sus documentos y se ven obligados a vivir dentro de containers junto con otros 40 hombres, en donde no ven la luz del sol y solo los sacan y los alimentan lo suficiente como para que puedan trabajar. Y trabajan promedio de horas que es inhumano, y algunos a veces hasta pierden la vida. Tenemos luego otra modalidad de violencia basada en género, que es el acoso sexual en espacio público. Es exactamente lo que usted ve en la figura, ¿no? Mujeres que tratan de caminar tranquilas, ¿no? Esto es en la Bolsa de Valores de Lima. Esta foto fue tomada ahí cuando dos señoritas iban caminando, y otros dos señores, otros dos jóvenes, ¿no?, las molestaban mientras ellas intentaban caminar. Digamos, con una conducta sexual no deseada por la otra parte y que no le permite el derecho al libre tránsito, que es uno de los derechos fundamentales. Precisamente aquí es un enlace, este delito es un enlace entre el derecho al libre tránsito que tienen las mujeres en el Perú. La mujer debería caminar tranquila por la calle sin tenerse que estarse cuidando, que estar cuidándose de alguna manifestación por parte de los varones que no controlan sus impulsos. A los varones eso no les sucede. Por eso es que esta es una modalidad de violencia basada en género, porque de manera discriminatoria y por estereotipo solo le sucede a las mujeres. Y también le pasa a las niñas, ¿ok? Y eso ya es, pues, vamos a decir, y les pasa mucho en el transporte público. La violencia obstétrica es cuando la persona está a punto de dar a luz y es insultada, la gritan, la maltratan, le dan una mala atención, o ella dijo: yo voy a esperar que me duela todo lo que me tiene que doler porque yo quiero dar parto natural. Y no le hacen caso. Le ponen la epidural y en medio de lo que canta un gallo, a la señora le hicieron cesárea que ella no autorizó. Ella nunca firmó ese consentimiento. Ella podría demandarlo, sí, pues efectivamente. Pero bueno, ya la señora está feliz porque tiene su bebé. Lo que no sabe es que hacen eso. Lamentablemente, algunas clínicas se dedican a hacer eso para poderle cobrar más al seguro. Porque el parto natural cuesta, por decir, 700 y el parto con cesárea 1.700. Estoy diciendo una cifra más o menos aproximada. Y forzar esas cesáreas crea pues una serie de inconvenientes en el cuerpo de la mujer. Estamos hablando de cirugía, no estamos hablando de algo natural. Entonces, esto es considerado violencia obstétrica, ¿no? Porque normalmente sucede y se produce dentro de las clínicas por el personal dedicado, ¿no es cierto?, a traer los niños al mundo. La esterilización forzada fue lo que le pasó a más o menos, hay un promedio como de 272.000 mujeres esterilizadas.
salió un plan, ¿ok? De el primer momento, se llamó un plan para contener, vamos a decir, el exceso de niños en personas que no planificaban adecuadamente su familia, ¿no? Entonces, se practicó en 19 regiones y dejaron esterilizadas a 272 mujeres sin su consentimiento. Muchas de ellas perdieron la vida y los juicios ya los han llevado sus dedos, como el caso de Mamerita Mestaz. Ella fue a un reconocimiento médico acompañada por su esposo. Al señor lo hicieron esperar afuera, a ella le pusieron anestesia, no se acuerda de nada. Cuando se despertó, a ella la habían esterilizado, no entendía qué pasaba, pero le dolía todo, se regresó a su casa, le dio fiebre, el esposo la regresó, la atendieron durante 1 o 2 horas, la miraron un ratito, la dejaron ahí, se murió la señora y dejó al esposo viudo con 7 hijos. La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, o me parece que fue Flora Tristán, defendió a la familia y logró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado peruano por haber hecho este plan esta planificación familiar o este programa de esterilización en el cual había perdido la vida la señora y obviamente indemnizaron a toda la familia. Es decir, cuando se vulnera un derecho humano, yo puedo llevar al banquillo de los acusados al Estado peruano y decirle, ¿por qué me has hecho esto? Sí lo puedo hacer. La cuarta disposición final y transitoria de nuestra Constitución nos garantiza la posibilidad de que si yo no encuentro justicia en mi país, puedo acudir a instancias internacionales. Eso se lo debemos al famoso abogado, el doctor Vallerrestra. Él fue quien introdujo esa disposición casi al final de los ajustes que se le hacían a la Constitución. Entonces, esta posibilidad de saltar a una jurisprudencia, a una tribunal internacional, es una gran ventaja. ¿Ok? Así se han legitimado muchas situaciones muy injustas que no se llevaron bien en la justicia de aquí, se han podido reparar las víctimas en el extranjero. Me parece que había una pregunta. Ah, no, no había ninguna. Muy bien. Entonces, después de 18 años, se ha vuelto a abrir esta investigación y ahora han acusado al expresidente, que en paz descanse, Alberto Fujimori, y a todos los ministros que tuvieron que ver con este programa famoso en el cual terminó esterilizar mucha gente sin su consentimiento. Se llamó Programa Nacional de Planificación Familiar. Otra modalidad de violencia contra las mujeres es el hostigamiento sexual, que tuvo algunas modificaciones. Yo, por ejemplo, si yo soy un empleador y estoy haciendo esto con mi empleada, con la persona que trabaja conmigo, con el estudiante, ya le estoy hostigando. Por más que mi intención no sea esa, esta persona me puede demandar por hostigamiento sexual. ¿Ok? Poner la mano encima del mouse de otro trabajador, tampoco puedo hacer eso. Mi distancia con las personas es la distancia al largo de mi mano. Cuando ustedes se vayan a trabajar a cualquier empresa, a cualquier estudio, siempre tengan presente las distancias personales son muy importantes. ¿Ok? Así se evitan malos entendidos. Yo tuve el caso de un señor que quería que me explicaron a mí y el señor dijo que él en ningún momento había querido tocar o acercarse, pero a la señora, que era una señora mayor, vamos a decir que a la cual no le pareció gracioso que el señor se acercara por detrás y le quisiera dar una indicación, ella se sintió acosada. Y por más que en más de una ocasión hizo este gesto como de apartarse, al parecer el jefe no entendió, pensó que le estaba dando espacio para acercarse más, ¿no es cierto? Hubo un intercambio de palabras ahí, la señora le dijo, oiga, ¿qué le pasa? Y el señor no entendió qué cosa pasaba, terminaron los dos en el despacho del jefe de recursos humanos, y el señor le pidió disculpas hasta la pared enfrente y le dijo, mire, yo en ningún momento he querido ofenderla, discúlpeme, esto no va a volver a suceder, yo no le quería hostigar, no sabía que usted se sentía tan incómoda y le pidió disculpas y la señora dijo, está bien, dijo yo no voy a denunciar, pero que conste que lo que usted ha hecho sí es una modalidad de hostigamiento sexual. Usted no tiene por qué acercarse. Bueno, el señor aprendió su lección, nunca más se ha vuelto a saber que el señor tenga ninguna queja, ¿no? Y el jefe también le dijo, mira, estás advertido, le dijo. Por más jefe que seas, yo soy el gerente general y lo que has hecho es incorrecto. No tienes por qué acercarte tanto a la señora.
a la señora ni a ninguna otra señorita porque no es la primera vez que te llamo la atención, le dijo, ¿no? Ya en otra oportunidad una secretaria se quejó de que te acercas demasiado a la gente. Tienes que moderarte, es el largo de la distancia de tu mano. Así como está poniendo la señorita aquí, el largo de su brazo. A esa distancia tiene que estar esta persona. Muy bien, ahí les dejo un par de videitos para que puedan ver. También otra modalidad de hostigamiento es o el chantaje sexual, pedirle algún tipo de favores sexuales a cambio de que mejore su posición dentro de la empresa o dentro de la entidad donde se encuentra. O, cierto, también cuando el hostigador aprovecha su posición de autoridad. Puede ser un hombre, puede ser una mujer. También hay el llamado hostigamiento sexual ambiental, es decir, crea un chisme sobre ella, ¿ok? Y lo va desperdigando por toda la oficina y afecta su honor y su dignidad. Y la hace sentir mal. ¿Por qué? Por muchos motivos. Probablemente le gusta a la señorita y no sabe cómo acercarse a ella. Probablemente ella representa para él algún tipo de amenaza en su trabajo. Quizás es más competente que él. O quizás quiere tener avances sexuales con ella y es torpe, ¿no? O por muchas otras razones. Pero el asunto está que a ella el ambiente le resulta intimidante. Casos de estos que he visto, las señoritas han terminado renunciando y buscando otro trabajo. Y no es justo. ¿Ok? Con este comportamiento se renueva el estereotipo de que el hombre puede expresar sus apetitos sexuales y todos deben estar dispuestos a satisfacerlos. No es así. No es así ni siquiera en su casa. ¿Ok? Porque esto es el ambiente de trabajo. Esto es el ambiente de trabajo. Entonces hay gente que tiende a confundir las cosas. Y el perfil del hostigador es una persona insegura, es una persona que está acostumbrada a hacer lo que quiere, que no respeta límites. Otra modalidad de violencia basada en género es el acoso político, cualquier conducta que se ejerce contra una o varias mujeres y que tiene por objeto restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. 2 de cada 5 mujeres autoridades de gobierno local y regional han sufrido acoso político. Quiere decir que para ser candidata, sus mismos varones de su partido la acosan y le dicen, pero ¿para qué te vas a meter en esto? Tu familia va a sufrir, algo les puede pasar. Y tratan de desalentar su participación política. Y si aún así ella gana, ya siendo regidora, no la convocan. O la convocan tarde, cuando ella llega ya todos van saliendo. O cuando trata de hacer uso de la palabra dentro de la sesión de consejo, no le hacen caso porque es la única mujer. Y ella quiere que le encarguen cosas importantes. Le dicen, no, no, tú te vas a encargar del evento, ¿ya? Vamos a decir, las responsabilidades que tú tienes son como de organizar fiestas. Ella quiere ver temas económicos, es una mujer preparada, pero no le dan la oportunidad. ¿Ok? Eso es acoso político. Aquí están todos los tipos, posibilidades de lo que puede suceder en un acoso político, interceptarle sus comunicaciones, interferir sus funciones, pueden hacerle violencia psicológica, amenazar su integridad, agredirle, empujarle, inclusive hacer ejercitar violencia sexual, obstaculizar sistemáticamente sus iniciativas, acusarla de manera infundada, difamarla, citar a reuniones en horarios o lugares que dificulten su participación. Inducirla a cometer errores administrativos, pues probablemente escasa experiencia que puede tener en temas políticos. Violencia en conflictos sociales. Los actores que participan en las protestas son integrantes de la población civil, ¿ok? Y las mujeres participan en estas movilizaciones, inclusive hasta mujeres también menores de edad. Estas son ronderas de la región Cajamarca que están defendiendo esta labor. Ellas van en la primera línea de la lucha y los hombres van atrás, porque saben que el ejército, los militares, quienes se tengan que enfrentar con ellas, les va a ser difícil no golpear a uno, ¿ok? Por tratar de reprimir la violencia con mujeres. ¿Y las mujeres por qué reclaman tanto con respecto a las lagunas? Porque ellas son las que se encargan de absolutamente en todo en casa y sin agua no pueden hacer absolutamente nada. Si se les contamina el río, se les contamina la laguna, todas las cosas que ellas tienen que hacer relacionadas a la agricultura, a todo lo que es el cuidado, los cuidados de sus hijos, y también la cocina, ¿ok? Que son los estereotipos que tenemos en el área rural,
ellas no lo van a poder desempeñar, porque sin agua limpia no pueden hacer ninguna de estas cosas. Violencia en conflicto armado, las mujeres fueron las que le llevaron la peor parte en la época del conflicto armado, aparte de todos aquellos varones que murieron. Teníamos mujeres que eran violadas por los terroristas y luego violadas también por el ejército. Unos acusaban a ellas que estaban coludidos con los otros y luego pasaba el otro grupo que le decía lo mismo. Y en conclusión, todas estas mujeres fueron violadas, ¿no? Como mecanismo de tortura, como mecanismo de agresión, como mecanismo de invasión. Violencia a través de las tecnologías de la información es lo que nos conduce al ciberacoso, violencia por orientación sexual, vean ustedes. Hay 1.700.000 personas que tienen una orientación sexual no binaria, ¿ok? En el Perú. Y el 54% teme expresar su orientación sexual por las represalias. Ellos han sido víctimas de crímenes de odio o de violencia por perjurio, ¿no? Principales razones por las que no denuncian. Pérdida de tiempo, van a la comisaría, se ríen de ellos, de ellas y no les aceptan la denuncia. Temor a que le digan que no es grave lo que les pasa o que se lo merecen por tener una orientación sexual diferente. No saben a dónde ir y un porcentaje similar dijo tener miedo a la represión. Estos crímenes de odio se definen como todo delito que se cometa o que esté motivado por prejuicio, es decir, un juicio anticipado de la manera de ser de la otra persona. ¿Por qué? Por motivos de color, de sexo, de orientación sexual, de género, de identidad de género, de origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento, como ustedes pueden ver. Los crímenes de odio son cuando yo ya le he subido al volumen a esta violencia que hemos visto aquí. Y los más afectados en este momento son la población LGTB. Luego tenemos en el Perú violencia contra mujeres migrantes, de manera específica contra venezolanas, en su gran mayoría. Violencia contra mujeres con virus de VIH. Ellas, por temor al contagio, cuando van a ser atendidas porque están embarazadas, nadie las quiere atender. Ni en el sector privado, tampoco en el sector público por temor al contagio. Es un tipo de violencia contra ellas. Violencia contra mujeres privadas de libertad. Como en penales peruanos, que se albergan a 4.600 mujeres y que las madres están presas y no pueden salir, entraron solteras sin embarazo y de repente están embarazadas. Producto de violación, en su gran mayoría. Y cuando hubo la pandemia, todo aquel que tenía hijos menores de 3 años salió con tobillera, porque no podían exponer a los bebés al contagio, ¿no? Los niños cuando nacen se quedan con las presas hasta los 3 años y luego el bebé es entregado a un miembro de la familia. Pero viendo el tema de la pandemia y la situación en la que se encontraban, a todas aquellas que eran reos primarios, jovencitas y que tenían hijos, los dejaron salir. Los dejaron salir con tobillera, ¿no? Para el control todavía el control seguimiento, ¿no? Violencia contra mujeres con discapacidad. Tenemos un comité para los derechos de las personas con discapacidad y ellas nos dicen, le explicaban al Ministerio de la Mujer que ellas son víctimas de una doble discriminación, por razón de sexo, o sea, por género y por discapacidad, ¿no? Y que, por ejemplo, en sus propias familias no las dejaban tomar decisiones, ¿no? No les, o sea, yo quiero ser enfermera, decía una chica con discapacidad. No, pues tú tienes una discapacidad, estás en silla de ruedas, enfermera, ¿de qué vas a hacer? Cuando te digan que vayas a algún lugar no vas a poder. Yo quiero ser docente, ¿no? Pero si se van a matar de la risa de ti en el aula. Pero, caramba, es lo que ella quiere ser. Si lo logra o no, si las dificultades se dan o no, ese es otro tema. Pero es lo que a esta persona le sale de los forros ser. Yo tenía una amiga con discapacidad en la universidad. Primero iba con muletas, después ya se puso muy mal y iba en silla de ruedas, casada con 2 hijos, muy feliz, terminó su carrera como mamá, ¿ok? Y todo el mundo la apoyaba, cuando el ascensor no funcionaba, le cargaban las sillas del cuarto piso. Finalmente, pues le dije, tienes que pasa tu documento, que eres una persona con discapacidad, que si acá no hay rampa y no funciona el ascensor, todas las clases en las que tú te matricules, el profesor tiene que bajar al primer piso. Así tiene que ser, no hay de otra.
Y entonces pidió accesibilidad y se la dieron. Gracias a ella, todos sus ciclos, o sea, todo donde se iba a matricular ella, todo era en el primer piso. Y era la única persona con silla de ruedas en toda la Facultad de Lima, de la Universidad de Lima. E hicieron todo el cambio para que ella pudiera asistir con comodidad. También tenemos el tema de la discriminación hacia los pueblos indígenas, en donde muchos delincuentes pelean su tierra, toman decisiones sobre su territorio y no hacen consulta previa. Aquí, ¿qué cosa es lo que está pasando? Aquí ya se están gestando leyes de protección para comunidades nativas y también para proteger su cultura, porque ellas, por ejemplo, ellas, me refiero a las mujeres, tienen un limitado acceso a la titulación de tierras. De todas las tierras que hay en el Perú, ¿ok? En el área rural, en el área campesina, vamos a decir, eh, las mujeres tienen alrededor del 12% de tierras registradas a su nombre. Y el resto son tierras registradas a nombre del varón. Independientemente de quién la compró, cuando pasa con FOPRI, pasan los programas, ¿no? Por un tema cultural, de estereotipo, siempre lo ponen a nombre de él. Ahora, con más criterio, COFOPRI está poniendo a nombre de él y ella. Es decir, ellos, ella o él manifiestan ser casados, inmediatamente lo ponen a nombre de los dos. Si realmente están casados, ellos se dicen casados, ese es otro asunto. Pero el bien es a nombre de los dos. En eso han mejorado muchísimo. Ya por lo menos están la pareja, la familia adquiriendo derechos territoriales. Luego tenemos el tema de la consulta previa. El marco legal existe, pero a la hora que se implementan las consultas previas, por ejemplo, por dónde va a pasar esa carretera, por dónde va a pasar este puente, pues, dónde vamos a poner la represa, dónde vamos a poner el tanque de agua que está construyendo, dónde vamos a poner el colegio, dónde vamos a poner el hospital. Esas consultas previas sobre el territorio de pueblos indígenas, ellas están al final de la consulta previa. Y a veces no les preguntan, solamente son los hombres, los varones, los que opinan. Y cuando toda la comunidad se une y está en contra, ese proyecto no va. Tendrán que hacer otro, lo siento. Sí, pues, qué flojera volver a hacer otro proyecto, lo siento. El pueblo indígena no desea ese proyecto y ese es su territorio. La misma constitución señala que los pueblos indígenas tienen, vamos a decir, son dueños de sus tierras que ancestralmente, pues, le han pertenecido a todos sus familiares. Y en relación a los conflictos socioambientales, que es donde más se puede observar esta situación, podemos decir, así como se pelean por las lagunas, tratan ellos de proteger los árboles, las semillas, los cultivos, porque cualquier cambio climático que se esté tratando de, vamos, que donde la Tierra, el planeta se está tratando de acomodar, ¿cierto? Nosotros eh, respetamos mucho si lo que se está a punto de realizar como una acción puede impactar negativamente los derechos y la calidad de vida de las personas que están en esos territorios. Yo actualmente me desempeño en el Ministerio de Ambiente y veo y aprecio que hay mucho respeto por la opinión de las mujeres en el tema, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Ellas, históricamente, han conservado, para que ustedes sepan, semillas de productos que vienen de la época de los incas. Se han conservado de generación en generación, por ejemplo, la semilla mejorada de este choclo llamado choclo grano de oro, ¿ok? Que, vamos a decir, cada grano que tiene pues es enorme, ¿no? No es como los choclos que, otras especies de choclos que podemos ver. Y es muy característico de la zona del Cusco. Entonces, este mismo choclo, o la variante más parecida, se ha remontado semillas que se han ido guardando de generación en generación. Entonces, si el día de mañana no existe ningún mall en esta tierra que venda comida, estas personas están en la capacidad de sobrevivir solas, no necesitan la vida moderna para sobrevivir, no la necesitan, ¿ok? Porque tienen esta capacidad de haber guardado, saber en qué estación se planta, en qué estación se muere, qué cosas se tiene que plantar cada cierto tiempo, no plantan siempre lo mismo, no lo plantan siempre en el mismo lugar. Y toda esta información que se ha ido pasando de generación en generación, que son lo que se conoce como los saberes ancestrales, evidencian el vínculo tan importante que estas poblaciones indígenas tienen con el planeta Tierra.
Y esa es una sabiduría que todavía recién estamos empezando a conocer. Así fue como, por ejemplo, se descubrió que la uña de gato, ¿sí?, no permite la proliferación de las células cancerígenas dentro del cuerpo. No lo permite. Es decir, donde, en el estadio que te encuentres, ahí queda. Por el alto consumo de la uña de gato, que es parte de la dieta de ellos. Ahora, en relación a la comunidad LGTBI, podemos decir que en el Perú aún hay un reconocimiento incipiente de los derechos de la comunidad LGTBI. Lo que sí se reconoce es que todos ellos son personas. Y en la medida que son personas, a ellos les asisten los derechos fundamentales, igual que usted, igual que... ¿Ok? Las siglas LGTBIQ, LGBTIQ más, para conocimiento de todos ustedes, representa a un colectivo diverso de personas con orientaciones e identidades sexuales no tradicionales, ¿no? Las tradicionales son género femenino, género masculino, hombre y mujer. Pero estas personas pues tienen orientaciones sexuales distintas que ahora lo vamos a explicar. Desglosando las siglas. La letra L representa a las lesbianas, mujeres que sienten atracción sexual o romántica por otras. La letra G representa a los gays, hombres que sienten atracción sexual y romántica por otros. La letra B, bisexual, ¿no? Se sienten atraídos por ambos géneros. Transgénero, persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Intersexual, persona que nace con características sexuales que no se ajustan a la definición tradicional de hombre y mujer. Y ahí ya hay una aplicación casi científica para poder entender esto, pero yo solo estoy ofreciéndoles una información para que ustedes puedan desglosar estas siglas. Finalmente, queer, que es un término que puede referirse a personas que no se identifican con las categorías tradicionales de género y sexualidad o que rechazan ser etiquetados. Es decir, son personas que no quieren ser definidas, ni por usted, ni por mí, ni por el Estado, ni por la Constitución, ni por nadie. Ellos dicen que son libres de sentirse como buenamente sientan su orientación sexual o su definición sexual. Hoy puede ser una, mañana puede ser otra. No quieren ser definidos. ¿Ok? Muy bien. Y el símbolo más indica que este colectivo incluye muchas otras identidades, orientaciones o representaciones sexuales y de género que no están representadas en todas las letras anteriores. Variantes varias. ¿Ok? Eso es lo que hay en esas siglas. Entonces, eso es con respecto a las personas LGTBI. En el Perú no tienen un reconocimiento como categoría de absolutamente nada en el tema legal. En el tema legal solo se prohíbe su exclusión, pero no tienen reconocimiento. Es decir, quieren entrar a un restaurante, está vestido de mujer, pero se nota por el rostro y otros rasgos faciales que es un varón. ¿Yo le puedo prohibir que entre al restaurante y se siente a comer? No, porque es lo que no le podría prohibir tampoco a cualquier otro cliente, a cualquier otra persona que entre. Pero no me gusta que entre, lo siento. Hay unos letreros bien grandazos en la puerta de los restaurantes que dicen, aquí no se discrimina a nadie. No lo podemos discriminar. Es una persona humana que tiene derecho a comer, tiene derecho a ir al cine, tiene derecho a ir a una discoteca, tiene derecho a ir a un café, tiene derecho a andar en público de la mano, si lo desea, con su pareja. Tiene derecho a caminar. Para que esto signifique que el Estado peruano le garantiza el matrimonio, no, eso no está reconocido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución, artículo 4, señala que es la relación entre varón y mujer lo que reconoce. No reconoce otro tipo de uniones. Alguna vez se ha hablado de unión civil, pero aún esos proyectos de ley no han sido aprobados. Cuando sean aprobados, volveremos a dictar esta clase de manera diferente. Lo que sí es cierto es que son personas humanas, no se les puede discriminar, no se puede ejercitar sobre ellos violencia por las opciones que ellos tienen. No tenemos ningún derecho a hacer eso. ¿Ok? Muy bien. En relación a las personas con discapacidad, lo que ellas exigen son inclusión y accesibilidad. ¿Inclusión en dónde? Quieren trabajar, quieren tener la misma educación, quieren ir a la universidad y que nadie los esté mirando como si fueran diferentes. ¿Ok? Y tienen servicios básicos bastante limitados.
Ya en muchos baños públicos, ¿no es cierto? Tenemos un baño destinado a la persona con discapacidad. Me parece muy bien. Aquí en la esquina, ¿no es cierto? Yo tengo acá un Bembos. El Bembos no tiene ascensor. Tiene rampa para que la persona pueda acceder y llegar y pedir su comida y retirarse. No puede quedarse porque si se toma la gaseosa y desea ir a los servicios higiénicos, no hay servicios higiénicos en el primer piso y no puede subir 2 pisos volando. ¿Ok? ¿Hay accesibilidad? Para que ingrese al local, sí. Para que permanezca en el local, no. Y este mismo ejemplo lo podemos traducir a muchos otros edificios públicos o privados que no tienen rampa. Ahora, lo cierto es que en la accesibilidad hemos mejorado muchísimo, pero muchísimo. Usted no se imagina cuánto. Yo sí puedo apreciar la diferencia. Estuve cuando salió la ley que le daba el asiento dentro de los buses. Estuve, y esa misma ley le permitía la cola de preferente en el banco, le permitía el estacionamiento con este letrerito, ¿no es cierto?, que permite, que es todo azul y que es enorme el espacio para que la persona pueda salir con todo y silla de ruedas, de estos pequeños camioncitos que hay, taxis, ahora hay taxis para personas con discapacidad, ¿ok? Entonces, todo este marco legal se ha desarrollado, vamos a decir, en los últimos 10 años, pero en los últimos 5 ha empezado a correr y ya se ve de manera natural. Ya está normalizado en la sociedad que la preferencia la tienen las personas embarazadas, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. Antes había una gran resistencia. La gente no era solidaria con las personas. Decían, le voy a hacer el favor de dejarle el asiento porque soy buena gente. No, discúlpame, tú no estás haciendo ningún favor. Es su derecho. Miles de veces me he, vamos a decir, exaltado en el transporte público cuando veo que no le ceden el asiento a las señoras que están embarazadas. Yo sí soy de las que le digo y invito a usted a que haga lo mismo. Señor, por favor, cédele el asiento a la señora. Tiene 8 meses de embarazo, ¿cree usted que se puede parar? ¿No? Y claro, obviamente la persona se para porque ya uno le está interpelando, pero no le nace a muchas personas, ¿no? Y no es justo porque, como digo, estamos haciendo ajustes en la sociedad para que todos se sientan incluidos, ¿sí? Entonces, esto es lo que le podría comentar con respecto a la inclusión geográfica y de tránsito, vamos muy bien. Con respecto a su inclusión en el empleo, el Estado le concede un 5% más de puntaje a una persona de discapacidad cuando postula a un trabajo dentro de una entidad pública. Además, el Estado peruano en general debe promover que el 5% de todo el personal de las instituciones públicas sean personas con discapacidad visual, auditiva, todo aquello que le permita desempeñarse, pero yo tuve, por ejemplo, en mi entidad, en 2 oportunidades hemos tenido personas que tienen deficiencia motora, ¿no? Que se transportan pues por el ascensor que tenemos, pero no duran mucho. Como mi entidad queda un poquito lejos, imagino que el transporte para ellos debe ser pues bien fructuoso. Y bueno, en relación a estas barreras sociales, yo diría que en las barreras sociales hemos progresado bastante, pero que en la barrera del empleo aún no tenemos los avances que ellos merecen, ellos y ellas. Aquí tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad y como ustedes pueden ver, el punto más delgado que tenemos, que todavía es con una brecha, podríamos decir, es el tema de la inclusión laboral, incluyendo la reserva de cargos, la realización de ajustes razonables en el lugar del trabajo. ¿Qué cosa es un ajuste razonable? Acá tenemos estos módulos que son así largos, en donde toda la gente empuja su silla, ¿no? Ingresa un poquito y debajo del módulo, ¿no es cierto? Y pone, ahí tiene su laptop y tiene su teclado. Pues había una persona que no ingresaba porque la silla de ruedas era más alta que el mostrador. Y la habían mandado a trabajar por ahí, en una esquina, en un archivo, donde había un escritorio, ¿no? Pero no estaba con su equipo, no estaba para lo que ella postuló, no estaba ahí, ¿no? Y es diferente, te quedas rezagado, no te enteras de las coordinaciones y pidió un ajuste razonable. Y se lo concedió, la empresa inmediatamente mandó levantar el tablero para que pudiera entrar la silla y así la persona pudiera llegar al teclado y a la computadora. Y se convirtió en un valioso miembro del equipo. ¿Ok?
Eso es lo que se llama ajuste razonable. Bueno, aquí les dejo algunas otras leyes y creo que concluimos con migrantes y refugiados. Hay políticas para la protección nacional e internacional para los refugiados y para los migrantes. De hecho, en el Perú tenemos 2 millones de migrantes venezolanos y qué bien por ello, ¿no? Lamentablemente no todos los migrantes han venido con el mismo ánimo de trabajar, sino que también por una falta de control en un inicio, ha migrado gente de mal vivir también. ¿Ok? Y en relación a los refugiados, les brindamos protección, asilo político también. Tenemos algunos asilados políticos en el país, pero hay algunos desafíos porque los programas que pretenden incluir a estas personas y la oferta académica que nosotros le podemos acercar es poca, porque no estábamos preparados para una migración tan grande. Entonces, cuando ellos piden ser incluidos en programas sociales, no tenemos esa capacidad para poderlos incluir, ¿ok? Ni siquiera nuestros propios peruanos por falta de presupuesto. Entonces, la inclusión económica y cultural va a depender única y exclusivamente de lo que los migrantes hagan por sí mismos, porque tenemos una limitada capacidad. Y en relación a la xenofobia, actualmente persisten actos discriminatorios contra los migrantes, contra la última ola de migrantes, por, vamos a decir, una mayor delincuencia que se ha podido apreciar, mayor sicariato, delitos que antes en el Perú no se veían. No se veían desde la época del terrorismo, por lo menos el tema del secuestro con muerte de la víctima no se veía desde la época del terrorismo. Habían sí, pero no en la escala que hay ahora. Entonces, de alguna manera se hace responsable a los migrantes venezolanos, ¿no es cierto? Y se está desarrollando, lamentablemente, xenofobia hacia todos, no solamente hacia los que delinquen, sino ya, vamos a decir, en general. Y eso es un desafío, ¿no? Aún el gobierno no ha tomado medidas para poder controlar esto. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado y la sociedad civil? El Estado se tiene que hacer responsable por garantizar nuestros derechos y protegerlos. La sociedad civil es la que más evidencia la vulneración de derechos. Están ahí la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, los mismos grupos de transportistas, el paro de transportistas que vamos a tener ahora el 14, y es producto de eso. La sociedad civil se mueve y exige que sus derechos sean respetados, sobre todo el derecho a la vida. Finalmente, la denuncia y la justicia. Cada vez hay más mecanismos de denuncia anónima que lo que buscan es hacer empujar la justicia hacia que no haya impunidad y que no continúe, vamos a decir, la corrupción. Y en el tema de la reparación, falta bastante todavía. Falta bastante para que las personas sientan que están siendo reparadas. Yo me acuerdo mucho unas declaraciones de una madre que su hija había fallecido producto de un feminicidio y le decían, pues sale la sentencia, bueno, lo condenan al señor, se va a cadena perpetua y le decían a la señora si de alguna manera había sentido que había tenido justicia. Y ella dijo, bueno, justicia sí, reparación no. Nada va a reparar, decía la señora en mi corazón, la pena que siento. Y además, no me han concedido una indemnización. ¿De dónde voy a alimentar yo a estos dos niñitos que se me han quedado, que me los han dejado? A raíz de eso, el Estado peruano saca una norma por la cual cuando el feminicida es encarcelado, la señora ha fallecido producto del feminicidio, le dan pensión a los niños. Y de esta manera ayuda a que el niño no pierda a su familia de origen. Porque el problema era, los parientes no querían recibir a los niños producto del problema del feminicidio. Producto de este delito en que se pierden madre y padre, los parientes no querían recibirlo porque decían, no tenemos dinero para recibir. Tenemos nuestras propias familias, yo me estoy haciendo cargo de los padres viejos. ¿Cómo encima voy a asumir la responsabilidad de dos niños? Por más que sean mis parientes, yo lo siento, pero no tengo esa capacidad, decían, ¿no? Cuando nos acercábamos a buscar familia de origen. Y entonces ahí se vio la necesidad de que el Estado, por no haber garantizado la vida de esa persona que murió, tiene que reparar a sus hijos. Y entonces se da 600 soles por mensuales a cada niño, para que sus familias los puedan cuidar. Son hijos, hay más de 1000 niños, producto de que han quedado huérfanos, producto de feminicidio. Y con esto concluyo, ¿no? Mis conclusiones y mis recomendaciones son
Bueno, como desafíos aún persisten desigualdades y violencia contra las poblaciones vulnerables que les he mencionado, yo recomendaría fortalecer algunas leyes, por lo menos en el acceso a la justicia y la educación inclusiva. Y en el llamado a la acción, promover la cultura de respeto y la protección de derechos humanos entre todas y todos los peruanos. Todos somos distintos, somos un país pluricultural, muy diverso. Lo que tenemos que hacer es encontrar eh, coincidencias, ¿no? Estrechar los puentes, hacer puentes y luego estrechar nuestros vínculos. Solamente así saldremos adelante como un país que respeta los derechos humanos y haremos honor a nuestra participación en este mundo global en el cual siempre se está buscando la protección de las personas, ¿no? Preservar su integridad. Entonces, me quedo a disposición de ustedes para las preguntas que consideren convenientes. Muchísimas gracias. No sé si hasta